¿Quién diría que el bait del antiguo Negan solo serviría para darnos un final de temporada forzado y sin rumbo definido? Pero ¿realmente Negan vuelve a ser malvado? Sí y no. Pero bueno, antes de explicarles un poco más sobre todo esto, no olviden poner el código FANDUKER en la tienda de Fortnite, Epic Games, etcétera, etcétera. Y venga, final de temporada de Dead City, a darle. Maggie está amarrada en un cuarto y combinan este encuadre con unas cuantas tomas más interesantes mostrándonos la ciudad de los muertos desde un punto de vista panorámico, así como clips de Herschel, Armstrong, Ginny e incluso Negan con sus respectivas situaciones y problemas que nos han llevado hasta la cumbre de esta temporada. Intro de la serie y pasamos con Bruegel, quien piensa que su plan va a la perfección, pues Negan ha accedido a reunirse con ellos, pero todos sabemos que el del Bat no habrá accedido a esto solo porque sí, sino que se traería un plan entre manos. Y aquí descubrimos que había sido Bruegel quien le había dado raid a Ginny hasta donde Negan para poder matarlo. Esto antes de que su herida fuera más fuerte que ella, desmayándola y dejándola en manos del de la chaqueta una vez más. Gracias a esta plática con Armstrong, Bruegel descubre la importancia que tiene la chamaca para Negan y era el alguacil a manera de amenaza, y este le responde diciendo que si algo le llegase a pasar a la niña, se las vería con él. Acto seguido regresamos con Negan, quien le dice a Pierce que si no tiene el estómago para soportar lo que está por suceder, debería irse de ahí cuanto antes. El chico decide quedarse, al parecer, y a continuación vemos la primera interacción directa de Maggie con la dama. La mujer tiene múltiples quemaduras en el cuello y el cabello desbaratado. La viuda no comprende cómo es que sigue viva, dado que había un cuerpo quemado en la sala donde había encontrado al croata la última vez. La doncella le explica que había dejado a una de las mujeres de ahí a arder, por lo que ese era el cuerpo que se había visto. Aunque no lo entiendo, pues sabemos que no había nadie más en ese momento para quemarse más que la dama y el croata, quien había escapado dejando a la mujer a su suerte. Pero bueno, Maggie intenta liberarse con una llave que había en el suelo, y ya que está a punto de cortar la cuerda que la sujetaba, la dama se percata de esto y le pide la llave. Le insinúa que no quiere castigarla a ella ni a nadie, por lo que indirectamente sabemos que está hablando de Herschel, a lo que la madre le entrega la herramienta sin chistar. Mientras tanto, en la iglesia, Bruegel lleva una estatua en son de paz, disque para Negan y los Burazzis. Ante esto, el del Bat lo sorprende con una deliciosa cena, y por las historias que habíamos escuchado en los anteriores episodios, deducimos que esta podría tratarse nuevamente de carne de caminante. Y no solo nosotros lo pensamos, también el shakespeariano, pues le pregunta por el croata, a lo que Negan le responde que se fue unos días, y sabemos que está mintiendo, pues lo había corrido del sitio tras el pequeño pleito que habían tenido con Lucille involucrada. El nuevo líder Burazzi les continúa ofreciendo el menudo festín que les han preparado, pero Bruegel se niega, como ya sabemos. Le dice que ellos coman primero y Negan da un bocado grandísimo a la carne, diciendo que ellos se lo pierden. Pero esto no termina aquí, pues Armstrong nota agua escurriendo de las bancas del recinto, y en eso Negan y su grupo dan la vuelta a la mesa de la última cena, dando a revelar varios caminantes que se dedicarán a atacar a los del grupo de Bruegel. A su vez sacan los lanzallamas para asegurarse de que no tengan escapatoria, y volvemos con Maggie y la dama. La anciana admite que en efecto sí ha utilizado a Herschel a su favor, pues el chico, al haber nacido en este nuevo mundo sin haber conocido nada del anterior, puede ver y soñar con lo que ellas no. Ahora, lo que la mujer quiere es que la viuda mate a Negan. Le dice que sabe lo que ella siente y que en ocasiones es difícil matarlo, pues cuando está en la cima lo que uno busca es derrocarlo, vengarse, pero cuando está abajo, vulnerable, uno lo ayuda. Es naturaleza humana, pero aún así le recuerda a Maggie por todo lo que ha pasado, desde la muerte de su madre y de su padre a manos del gobernador, hasta la muerte de Glenn a manos de Negan. Y aquí me pregunto, ¿cómo canijos es que la dama conoce el pasado de Maggie hasta tal grado que logra llegar a su mente de semejante manera? Probablemente Herschel le haya contado algo, pero es bastante extraño esto. Y es que la vieja todavía culmina con insinuarle que cómo piensa estar ahí para su hijo si ni siquiera puede estar ahí para ella misma. Esa es una excelente pregunta. Esto deja a Maggie en modo pensativo, intenso, y echando un pequeño vistazo a lo que sucede con Negan, toma a Lucille, mientras que el grupo de Bruegel se defiende, pues no le dejarían tan fácilmente el gane a los Burazzi. El güey toma el lanzallamas e intenta quemar al del Bat, mientras que Armstrong, como siempre, nomás se queda ahí, existiendo. Herschel llega con su madre y esta le admite que no ha superado lo de Negan. Vaya sorpresa.
sorpresa, ¿no? Sin embargo, por alguna razón no puede matarlo. Y bien que lo vimos desde la temporada 9 de la serie original, donde al sacarlo de la celda se percata de lo destrozado que está y piensa que dejarlo con vida será un castigo peor. Pero pues lo que no sabía la viuda era que esta decisión iba a cargar con ella hasta una serie spin-off con una tercera temporada ya confirmada, donde seguiría sin poder matar al del Bat. Sí, y sé que ya me adelanté un poco, pero es que Hershel quiere libertad y se mete con la mente de su madre, seguramente a órdenes de la misma dama, para que Maggie mate a Negan finalmente. Y resulta que siempre sí se acobardó el Pierce, pues está hasta la parte más lejana del desmadre, analizando los cañones de caminantes que habían utilizado para derribar el bote de Nueva Babilonia. Y hablando del rey de Roma, justo en eso llegan unos infiltrados de ahí y matan a la chava que acompañaba a Pierce. Y pese a que esta estaría ahora del lado de Negan, miente de que sigue estando del lado de los babilónicos, por lo que no le hacen daño alguno. Abajo, en los calabozos, Negan rodea a Bruegel, Armstrong y algunos otros del grupo. El traidor se trata de cubrir con Armstrong diciendo que de él había sido toda la idea, lo que no es verdad, claramente. Bruegel ofrece una alianza falsa de nuevo, y digo falsa porque no había cumplido con la anterior, así que Negan no tiene de otra más que ponerlos de rodillas a él y a Marshall también. Holy fucker. Y aquí es donde el antiguo Negan regresa, por fin, de una manera sumamente forzada ante la necesidad de proteger a Ginny, que no estaría muy lejos de la amenaza. Luego de un nostálgico Tin Marine de Doping Wen, Negan da con Marshall, oh hell no, pero se decide por ignorar el maldito Tin Marine y terminar con el espectáculo matando primero a Bruegel. E inesperadamente procede a meterle metano en la boca y solo hace falta una chispita para incendiarle la cara y posteriormente destruir su cabeza con el nuevo bat de púas. Y aquí es donde todo está sumamente exagerado. ¿Qué pasó con el realismo que vimos en la temporada 7, donde este tenía que arremeter varias veces en la cabeza de su víctima para matarla? Aquí solo le da un golpecito y basta para que la sangre se esparza por doquier. ¿Qué rayos es eso? Muy raro, la verdad. En fin, Armstrong logra escapar y Negan lo alcanza, le confiesa que sí trataba de proteger a la niña a toda costa, o bueno, tal vez. A lo que Negan se desespera, pues ya está muy harto de confiar a base de puros tal vez, por lo que está a punto de matar a Marshall. En eso, Maggie, quien había visto todo el show desde que el antiguo Negan había regresado hasta el capricho con Armstrong, lo apuñala por la espalda y cuando este se va herido, la viuda se apodera del famoso bat de púas. ¿Quieres que explote el universo? Y finalmente regresamos al cliché de la serie de Negan y Maggie cuando esta está por matar al hombre que asesinó a su marido en un pasado. Otra vez. Se detiene cuando ambos se percatan de que Ginny ha muerto. Se ha convertido en un caminante y esto es sumamente doloroso para Negan. El hombre destrozado debe ser quien la remate, pues sabemos que para esto el encargado es aquel que ame a la persona, y esto lo podemos comparar con aquella vez que tuvo que lidiar con su ex esposa zombificada, Lucille, tras haber muerto a causa del cáncer. Acto seguido llevan a Negan a un sitio seguro para curarlo. ¿Ahora entienden lo que les digo? Y sí, es bastante motivacional ver cómo es que la serie continuará y se nos da a entender que los dos, o bueno, los tres, aunque sabemos que Armstrong no sirve pa' pura madre y está ahí nomás de relleno, pero ajá, se nos da un pequeño resumen de lo que fue la temporada pasada y cómo llegaron a este punto donde ahora sí deberán unirse para seguir adelante. Pero es que ver a Hershel alejándose de su madre por un capricho menso, por hacer de la ciudad un nuevo mundo, en asociación con la dama, que aparte esta se escapa junto con él y que todavía la madre le dice que seguirá estando ahí para él, que no se irá de la ciudad solo por forzar una próxima temporada que quién sabe si llevará un rumbo igual de malo o peor que este final, es deprimente, la verdad. Pero en fin, Maggie en un inicio buscaría regresar a su pasado y Negan iría tras un futuro incierto, pero solo se dan cuenta de que deben superar todo lo que ha pasado para así poder llegar a lo que pueden llegar a ser trabajando juntos. No entiendo nada, la neta. Si alguien gusta explicarme en los comentarios, dar teorías, lo que sea, es más que bienvenido, y espero que la hayan pasado bien en el video de hoy, pues sabemos que pese a tener sus errores, los fans de The Walking Dead aquí seguiremos por siempre. Díganme qué opinan del antiguo Negan, creen que fue forzado o tal vez solo llevado de manera errónea, o si les pareció un buen giro, también háganmelo saber. Y sin más que decir, nos vemos pronto, pues ya se viene la tercera temporada de Daryl Dixon y hay que estar preparados. Entonces yo me despido, hasta la próxima, nos vemos, chao.
Chao.